Imagina entrar un domingo por la mañana a tu parroquia, la misma donde fuiste bautizado, donde recibiste tu primera comunión, donde quizás llevaste a tu hijo recién nacido para presentarlo a Dios, o donde posiblemente, si no eres asiduo a la iglesia, ha ido a misa de alguna manera, ¿no? Y de pronto encontrar las paredes manchadas con grafitis ofensivos, con vitrales quebrados, con un altar profanado. Esa escena que para muchos en Occidente parece todavía lejana, hoy es una realidad en distintas partes del mundo y cada vez con más frecuencia toca nuestra propia puerta. Y es que en los últimos años y de forma marcada, sobre todo en lo que va de 2025, hemos visto un recrudecimiento de ataques dirigidos contra espacios, símbolos y comunidades cristianas. Y esto ya no es imaginario colectivo, ya no es una idea conspiranoica, ya no es cosa de ciencia ficción, ¿no? Ni siquiera es una repetición histórica, aunque se parezca, pero no es el mismo contexto. Estamos hoy en una sociedad dividida, polarizada, y hoy queremos hablar de esto, de la radicalización de la sociedad, de nuestros ambientes y sobre todo también de la utilización y de la demasculinización necesaria e innecesaria a la misma vez para este proceso de contracultura que están implantando, ¿no? Las ideologías. Y digo contracultura porque viene a destruir la cultura que durante siglos se ha implantado. Perdón por eh, esta introducción tan larga. Sean bienvenidos todos ustedes que nos escuchan. Bienvenido, caballero, colega, compadre, que estás aquí cada viernes. Bienvenida también, damita. Te saluda tu servidor de siempre, Edwin Vargas. Una introducción un poco larga por un episodio un poco extraño también, un poco, vamos a decirlo, planificado, poco planificado, porque estaremos abordando también un contexto que ha dado lugar esta semana con la muerte del señor Charlie Kirk, en paz descanse. Algunos de ustedes los conocerán, otros a lo mejor estarán conociendo apenas hoy un poco de lo que ha sucedido en estos días, pero más allá de esto y del sentido profundo que nos ha dejado la pérdida de este gran caballero, también queremos hacer una reflexión mucho más general, eh, honrando también la memoria de esta persona que luchó no por un grupo en específico, sino por una mejoría concreta de la sociedad y que esta semana apagaron, por desgracia, esa voz que en muchos sentidos se escuchaba como una voz que gritaba en el desierto. Y es que en los últimos años y de forma más marcada este 2025 hemos visto un recrudecimiento en los ataques dirigidos contra espacios, símbolos y comunidades cristianas. El 27 de agosto pasado hubo un tiroteo en una iglesia que estaba llena de niños donde asistían a misa. En la mañana, imagínense ustedes, hoy 13 o 15 días después, ha sucedido el asesinato a plena luz del día en un espacio público del señor Charlie Kirk. Esto en Estados Unidos. Ahora imagínense en lugares donde no se permite o no se da la seguridad a los grupos cristianos. Ya lo hemos abordado en otros espacios, en otros episodios de este podcast, pero les traigo aquí datos, ¿no? El Observatorio de la Intolerancia Religiosa en Europa reportó que en 2024 se registraron más de 500 ataques contra iglesias y símbolos cristianos en el continente, un aumento del 30% respecto al año anterior. En Francia, en particular, Francia tan mencionada este año de diversas maneras, comenzando el año 2024 con los Juegos Olímpicos, con aquella inauguración y aquel cierre tan anticristiano. De manera particular en esta nación se produjeron incidentes cada 2 días, desde incendios hasta saqueos de templos rurales. Esto no sale en televisión, tenemos que ir a estas organizaciones para darnos cuenta de eso, ¿no? Y no hablamos solo de edificios vacíos, para que sepan, ¿no? Hablamos de comunidades vivas que cada vez con más miedo tratan de perseverar en la fe. Y no se trata también únicamente de vandalismo aislado. Hay una ofensiva cultural orquestada, el cierre forzado de colegios cristianos en Canadá y Europa por no adaptarse a la educación sexual impuesta por los ministerios de educación, la cancelación de conferencias y charlas de líderes pro vida
en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, ha pasado todo esto y nada no se diga, a lo largo de toda Europa se ha visto este fenómeno. Y ni siquiera imagínense que no se pueden intentar hacer en países musulmanes porque esto no sucede. En este caso particular, estamos viendo que esto sucede sobre todo en espacios como universidades estadounidenses que cierran los espacios a líderes pro vida y pro familia por presión de grupos progresistas. Y también está la censura de cuentas y publicaciones de quienes se atreven a defender la vida y el matrimonio en redes sociales, porque por ejemplo ponen censurada una imagen que habla del aborto, pero no censuran las cuentas de los perfiles de las personas que se dedican tanto a promover el aborto como a, pues, a la pornografía suave o a la pornografía de enganche de cuentas de OnlyFans, por poner un ejemplo. No, vemos la doble moral, ¿no? El caso de España también es paradigmático porque, por ejemplo, en 2025 más de 70 colegios católicos han enfrentado presiones legales y administrativas por mantener su ideario propio, especialmente en temas de familia y moral sexual. En América Latina, que tanto nos importa a los escuchas de este podcast, se han denunciado intentos de retirar subvenciones y permisos a instituciones colectivas que no adoptan el lenguaje y currículos de la ideología de género. Y en países como México y Chile, la quema de templos se ha convertido en un acto performativo de protesta social. ¿Y saben qué? Estamos cansados de esto. La verdad que cada vez vemos más esto. No se trata de hechos aislados, es una tendencia. Es una tendencia que golpea directamente también al hombre creyente. Porque muchas veces van a estos lugares creyendo que nadie va a defender también nuestras propias creencias, nuestra fe. Porque cuando las iglesias se cierran, caballeros, cuando la fe es ridiculizada, cuando los líderes son silenciados, el varón cristiano, llamado a ser cabeza de hogar, llamado a ser sacerdote de su iglesia doméstica, protector de su comunidad, se encuentra ante una disyuntiva, ¿no? O se acomoda al silencio o levanta la voz con el riesgo de pagar el precio. Y es que levantar la voz a día de hoy es cierto, puede cobrar un precio. Aquí es donde la narrativa se vuelve personal, ¿no? Quizás tú que me escuchas, dama, caballero que nos escuchas, no hayas visto aún en tu parroquia quemas, incendios, ataques, ¿no? Quizás no hayan censurado la escuela de tus hijos, pero se has visto, y estoy seguro que lo sabes, cómo se han normalizado que en tu lugar de trabajo no puedes hablar abiertamente de tu fe, cómo se ridiculizan en los medios las posiciones cristianas, cómo se alaba la neutralidad que en realidad es indiferencia. Este es el asalto cultural visible, no solo contra edificios e instituciones, sino contra la posibilidad misma de que el hombre viva su fe públicamente. La Biblia, en cierto modo, nos recuerda que estos ataques no son nuevos. Por ejemplo, el profeta Daniel en Babilonia vio cómo la presión del imperio buscaba obligarlo a adorar otros dioses, a ceder en su identidad. Él resistió, es cierto, aunque eso le costara ser arrojado al foso de los leones. Hoy el foso puede ser no físico, pero sí cultural, laboral, social, digital, porque quien se atreve a confesar a Cristo públicamente paga primero el precio de la burla, del veto y de la marginación. Hace poco en unos comentarios de uno de los videos que subimos en TikTok, nos comentaban y decían, van a venir los de izquierda a censurarte la cuenta, algo así nos decían, ¿no? Como que no debería de hablar, decir estas cosas. Y saben qué, en realidad me dio más coraje todavía, porque nosotros hablamos con mucho respeto. Yo creo que ustedes, queridos escuchas, saben de eso, pero el día de hoy realmente tengo mucho coraje metido. Realmente tengo un desagrado ante esta situación porque se siente como cierta impunidad, ¿no? Cierta permisividad de hacer esas cosas, porque quien se atreve a matar a plena luz del día sabe que a lo mejor en lo profundo el sistema, la cultura va a alabarlo incluso o va a encontrarle alguna justificación a esto, como ya veremos que se ha visto. Y la realidad es que, eh, véanlo, la verdad es totalmente cínico lo que está sucediendo. El punto de partida, por eso, querido escucha, este episodio es claro, ¿no? La batalla es real y está aquí.
se nos ha presentado de frente, se han quitado la máscara, ¿no? Los tolerantes se han quitado la máscara y se han puesto su verdadera máscara. O te aferras al orden que ellos quieren imponer, o te alineas o te alinean. Si no es por tolerancia pasiva, te van a hacer tolerante a fuerza o te van a silenciar. Y saben que no podemos seguir pensando que se trata de casos aislados en países lejanos. El fuego que incendia templos en Francia, la censura que cae a voces en Estados Unidos, la clausura de colegios en España o Canadá, la violencia en Latinoamérica, todo forma parte de la misma ola cultural. Y frente a ella el hombre cristiano está llamado a elegir o acomoda su vida a lo aceptado o levanta su voz como testigo de la verdad. Y saben qué, nosotros hemos elegido como crew del podcast alzar la voz. Y esa es la verdad. Yo creo que hablo por todo nuestro equipo, por todas las personas que forman parte del círculo del podcast al hablar de esto, de que nosotros no podemos aceptar esta situación. Y es hora de echar para adelante. Este es el primer paso, hay que abrir los ojos, reconocer que estamos bajo ataque y asumir que el costo de la fe en esta sociedad fracturada se hace cada vez más visible, más palpable, más urgente, caballeros. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El asalto cultural no surge de la nada. Tiene un rostro, un lenguaje, un relato que se repite con precisión quirúrgica en universidades, medios de comunicación, parlamentos y redes sociales. Esa narrativa se presenta como progreso, entre comillas, como apertura, como libertad. No, imagínense ustedes. Pero en la práctica está diseñada para desarticular la identidad cristiana y neutralizar la fuerza de la fe en la vida pública. Ya vamos a tener ejemplos de eso y quiero que lo veamos dentro del contexto que ha sucedido en las últimas 2 semanas, como les comentaba. Pero pongamos un ejemplo concreto, ¿no? Cuando en los medios se habla de un ataque contra una iglesia, el titular rara vez dice odio anticristiano, que es lo que realmente ocurre, ¿no? En su lugar usan fórmulas como acto vandálico, protesta social, expresión cultural. Vean, el lenguaje se convierte en un arma. Decía Joseph Goebbels, que era el arquitecto de la maquinaria de marketing o de divulgación política, si lo quieren decir así, de la Alemania nazi, decía, miente, siempre miente. Si una mentira se repite lo suficiente, termina por convertirse en verdad. Y adivinen qué, caballeros, adivinen qué, damas que nos escuchan. Lo mismo ocurre hoy en las aulas de las universidades, en las aulas de clase de nuestros pequeños, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Se difunde hasta la saciedad mentiras. Se enseña a un adolescente que su fe en la familia, en la vida, en la masculinidad y en la feminidad según el plan de Dios es discriminación. Vean ustedes cómo se enredan las cosas. En las redes sociales basta usar palabras como aborto, patrimonio cultural, matrimonio natural, ideología de género, para ser etiquetado como odio o desinformación, o que te planteen que por el hecho de ser hombre no puedes opinar sobre el aborto, como me ha sucedido en más de una ocasión, pero quieren decirme a mí como hombre cómo debo yo vivir mi masculinidad. Es, estos tolerantes son realmente hipócritas en muchos sentidos, ¿no? Son realmente, van contra sí mismos, contra la misma lógica de lo que están hablando. La estrategia es que es clara, señores. No es atacar de frente, sino redefinir. Redefinir la libertad como libertinaje, redefinir la igualdad como uniformidad ideológica, redefinir la fe como un asunto privado, incluso casi llevándonos a las catacumbas. No quieren ver ningún signo cristiano en las calles, pero sí pueden poner cualquier cosa anticristiana en las calles. Vean esto. Y me carga mucho de enojo esta situación. Estamos muy con los sentimientos a flor de piel, pero la realidad es que debemos hablar las cosas como son. Si no lo decimos nosotros, las piedras van a gritar y el día de mañana nuestro Señor Jesucristo nos va a pedir cuentas de esto. Y es que, a ver, nos quieren decir que la fe debe ocultarse en lo íntimo, sin derecho a influir en la cultura, en la sociedad,
cuando esta sociedad se ha levantado sobre cimientos cristianos. El sociólogo canadiense James Taylor, en su obra La Era Secular, explica cómo la modernidad no se conforma con permitir distintas visiones del mundo, sino que busca imponer una cosmovisión donde toda fe queda marginada al ámbito privado. Lo que antes era el corazón de la vida social, la fe compartida, las tradiciones cristianas, ahora es tratado como un vestigio incómodo, algo que estorba el progreso. Es algo arcaico, ¿no? Que te dicen ya inquisidor, discurso de odio. Y no es casualidad. Ya lo señala el obispo Thomas Holmsted cuando dice lo siguiente: se nos dice constantemente que la fe debe ser privada, pero lo que realmente significa esa consigna es que debe ser silenciada. Una fe que no se manifiesta en la vida pública termina muriendo. Y es que quieren que el cristianismo se marchite, no lo pueden matar, quieren hacer que se marchite. En este punto, las estadísticas confirman la eficacia de una estrategia cultural. Vean, vamos un poco más despacio con las estadísticas para que no se nos enreden, ¿no? El European Values Study de 2024 mostró que en países como Alemania, Francia y España, más del 60% de los jóvenes entre 18 y 30 años consideran que la religión debe quedarse en el ámbito privado, sin influencia en la vida política ni en la vida pública. Ese porcentaje ha crecido un 15% en la última década. Dirás, Edwin, 15% es poco, pero cuando ustedes lo reflejan en millones de personas, es una cantidad enorme. ¿Qué significa esto? Que el discurso progresista está logrando su objetivo: formar generaciones de hombres que creen que vivir su fe abiertamente es un error. Y no se trata solo de opinión pública. En Canadá y Reino Unido, varios padres cristianos han sido denunciados legalmente por negarse a que sus hijos participaran en programas escolares de educación sexual contrarios a su fe. ¿De cuándo acá un Estado puede decirle a un padre cómo educar a su hijo? No se supone que estamos en la era de la tolerancia, en la era de la apertura de la mente, en la era donde todos debemos vivir y coexistir. Pero cuando nosotros queremos mantener nuestros valores cristianos, ahí sí no aplica, no está hecho para eso. A ver, en algunos casos, incluso en estos países, en Canadá y Reino Unido, las cortes fallaron en contra de los padres, argumentando lo siguiente: el derecho del niño a la educación sexual inclusiva está por encima de la libertad religiosa de los padres. ¿Quién es el Estado para decidir esto? Yo tengo patria potestad sobre mis hijos y yo los voy a educar como yo crea conveniente. Sin embargo, ellos no van a hacer lo mismo con la Sharia del Islam. Es simplemente una narrativa hipócrita. La narrativa progresista ha logrado invertir los papeles. Ahora la fidelidad a la fe es vista como un obstáculo al desarrollo humano. Y también aquí hay algo mucho más peligroso. Esta narrativa no solo ataca al cristianismo desde afuera, sino que ha comenzado a penetrar dentro de las mismas comunidades de fe. Se presenta como apertura, como inclusión, como democracia, como nuevas formas del evangelio, ¿no? Y el riesgo aquí, señoras y señores, es más que evidente, es, es totalmente visible, que los propios creyentes adopten el lenguaje y los conceptos del progresismo, debilitando su capacidad de resistir. San Agustín es que es un visionario completo, la verdad. Gracias a Dios por este gran santo. San Agustín lo decía ya en el siglo IV: cuando se disfraza el error con el lenguaje de la verdad, muchos lo acogen sin discernir que se trata de veneno en copa dorada. Hoy ese veneno se sirve en aulas, en salones de las universidades, en conferencias abiertas, que no son perseguidas, en discursos que son anticristianos, que son antivalores tradicionales. Hoy se sirve en los medios de comunicación, en las políticas públicas, en los parlamentos, en los salones donde se discuten las realidades mayores de la política de cada país. Ahí están. Y el reto está ahí en estar alerta, porque el hombre cristiano puede terminar aceptando esa narrativa como normal. Fíjense ustedes, adaptándose para no incomodar, perdiendo el fuego que se nos ha dado en nuestra misión, caballeros. Hay que reconocer que la batalla no es solo contra ataques visibles, sino contra relatos, ideas, contra un lenguaje que busca moldear la mente y el corazón de las personas y de los hombres.
quien no detecta esta estrategia, caballero, termina cediendo sin darte cuenta. Yo te quiero preguntar, ¿estás consciente de cómo el lenguaje, los medios y las políticas moldean tu visión de fe? ¿O estás tragando veneno sin darte cuenta? Llegados a este punto, vemos cómo han ido haciendo chocar, ¿no? Los intereses de esta gente, de esta ideología contraria a la fe, este progresismo cultural que quiere imponerse como la realidad máxima, como el nuevo orden del mundo, viene construyendo esta polarización. Y llegados a este punto me gustaría contraponerlos con el caso de Charlie Kirk, ¿no? Me llama la atención porque Charlie Kirk de hecho no es católico. Ustedes saben que aquí en el podcast somos católicos, pero era un hombre virtuoso, verdaderamente, un verdadero hombre de Dios, y en el cual fui reconociendo gestos de respeto hacia la fe católica, sobre todo antes de morirse, hablaba tan bellamente de la Virgen María como ningún otro evangélico lo haya escuchado jamás en mi vida hablar. Así que me parece interesante a lo mejor verlo, ¿no? A Charlie Kirk ya antes de incluso de su asesinato esta semana. Pero me gustaría también ponerlo y rendirle tributo de alguna manera, ¿no? Como un ejemplo, su caso, para poder profundizar en este análisis que estamos haciendo, ¿no? Porque hay momentos en la historia donde un hecho sacude la conciencia colectiva, ya sea una conciencia mal formada o una conciencia bien formada, donde lo que parecía una amenaza lejana, perdón, se vuelve real, tangible, con rostro y con sangre. Para los que no saben, el 10 de septiembre de 2025, hace apenas 2 días, a la fecha de publicación y grabación de este episodio, en Utah Valley University, durante un evento público, Charlie Kirk, de apenas 31 años de edad, cayó víctima de un disparo certero en el cuello. Un tiro que no fue casualidad, fue un ataque dirigido, calculado, un disparo de francotirador. Solo para que entiendan, alguien que quiera hacer ese tipo de disparos tiene que haber planificado con anticipación eso. No es tan fácil hacerlo, en realidad tienes que haberlo meditado realmente. Imagínense que lo atinó al primer disparo, fue un único disparo. Los reportes policiales lo confirman. De hecho, un rifle Bolt Action fue encontrado en un bosque cercano junto con huellas y material forense. El francotirador huyó por los techos, dejando tras de sí rastros de violencia que aún hoy siguen siendo investigados. De hecho, al momento de grabación de este episodio, recién se ha develado la identidad de este joven al que están persiguiendo como sospechoso. Y las autoridades, pues, pidieron la colaboración de la ciudadanía y ofrecieron recompensas hasta que lo encontraron. Al parecer, entregado por su propio padre. Ya veremos qué pasa con él. Insisto, ¿por qué nos detenemos en este caso? Porque Charlie Kirk no era un hombre cualquiera. Era el fundador de Turning Point USA, un referente juvenil de valores conservadores y cristianos en la esfera pública. Su figura incomodaba porque no pedía permiso para hablar, porque no disfrazaba sus convicciones, porque denunciaba de frente lo que otros preferían maquillar con corrección política. Por tanto, su asesinato no fue un accidente aislado, no fue simplemente un crimen contra un individuo, fue un golpe simbólico contra todo un movimiento, quiero decirlo, ¿no? Contra el derecho de los hombres y mujeres a defender la fe, la familia y la verdad en el espacio público. Fue, en palabras claras, un mensaje de terror cultural. Si hablas demasiado alto, si molestas al sistema, puedes pagar con tu vida. Y aquí me gustaría detenerme porque la realidad es que abre un abanico de conversación, ¿no? El hecho, a las pocas horas, estaba ya totalmente polarizado. Les voy a mostrar una realidad. Vean acá. Acá tenemos nosotros a Perplexity, ¿no? Tenemos Perplexity, que es una inteligencia artificial que se encarga de recopilar noticias. O sea, si quieren tener un buen noticiero, pueden venirse para acá y pedir que recopile investigación periodística, ¿no? En cierto modo. ¿Qué pasa con Perplexity? Le hemos pedido nosotros que nos revise los primeros 10 titulares, ¿no? Que han tenido los periódicos de derecha, de centro y de izquierda, para que vean cómo está sesgada desde ya la opinión sobre un hecho tan trágico. Vean, vamos a citar un par de periódicos de derecha, por ejemplo,
Swissinfo, que ni siquiera es estadounidense, dice el comentarista Charlie Kirk, aliado de Trump, asesinado de un disparo en una universidad. New York Times, Kirk, de 31 años, fundador de un grupo activista juvenil de derecha, recibió un disparo mientras pronunciaba un discurso bastante tranquilo, ¿no? Aterrizado al hecho. El LA Times, en español, dice lo siguiente: activista conservador Charlie Kirk baleado en evento universitario en Utah. Hasta ahí vamos bastante bien, me parece bien, ¿no? Aquí vemos US Noticias que dicen el activista conservador Charlie Kirk asesinado de un disparo. Luego nos movemos más hacia el centro, ¿no? BBC Mundo, que para mi gusto realmente es un periódico más de izquierdas, pero bueno, aquí lo ponen como centro. Dice, Charlie Kirk asesinan en un evento en una universidad de Utah a uno de los líderes conservadores más influyentes. France 24, otro medio, Francia, que me parece más de izquierda, pero bueno, aquí está en el centro. Lo que se sabe del letal tiroteo contra Charlie Kirk, referente de la juventud trumpista. O sea, no lo ponen, lo que quiero que se note no es que no lo ponen como extrema derecha, como ultra conservador, no, lo mantienen ahí bastante en nivel, ¿no? La BBC de BBC Mundo decía lo siguiente también: detienen al principal sospechoso sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, que está bajo custodia. Entonces va, CNN en español también me parece un periódico de izquierdas, pero bueno, acá lo ubican como periódicos de centro. Pero vean lo que dicen los periódicos de izquierda. Charlie Kirk le ponen el influencer, entre comillas, de la ultraderecha cercano a Trump, asesinado a tiros en Utah. Ponen hasta el final lo relevante de la noticia porque quieren enfatizar el hecho de que era de ultraderecha y cercano a Trump. Y acá me parece un poco una burla limitarlo a un influencer, alguien que realmente tenía una participación política activa, que no era un poser en realidad. Vean aquí, el PP y Vox, que son partidos de izquierda, Partido Popular y Vox de España, usan el asesinato de Kirk para cargar contra la izquierda y los gobiernos. Perdón, aquí creo que me equivoqué. ¿Ok? Partido Popular y Vox parece que son de derecha, usan el asesinato de Kirk para cargar contra la izquierda y el gobierno, esto en el país. Es decir, aquí ya están diciendo que están haciendo discursos contra la izquierda por un hecho que no es culpa de la izquierda. Vean acá, la secta, esto es en España. La ultraderecha insiste en señalar a la izquierda por el asesinato de Charlie Kirk. Hay campaña internacional de odio. Y yo me pregunto, a ver, si alguien que esta gente considera de ultraderecha es asesinado, ¿quién creen que lo va a asesinar? Alguien que no quiere que esa voz se alce. Para mí es claro, vean, es clarísimo que tendría que ser alguien contrario, alguien de centro por lo menos, pero de izquierda de manera, esa es la lógica, ¿no? Entonces me parece como que ya hay manipulación, ¿no? Ya esto ya no es tapar, ¿no? Lo obvio con tal de manipular a la gente. El asesinato de Charlie Kirk, el rostro de la violencia política, France 24. Bueno, es lo que yo les digo, aquí mismo está. Es tendencia de izquierda, France 24, pero bueno, el rostro de la violencia política. Pero si él fue el asesinado, es una cosa increíble, ¿no? Swissinfo dice, Trump arremete contra la izquierda radical tras asesinato de Charlie Kirk. Y lo ponen entre comillas izquierda radical, ¿no? O sea, ya eso ya te da un poco de mofa, ¿no? Vean sobre la muerte, periódico de izquierda, aquí mismo, la secta, ¿no? La muerte del activista trumpista Charlie Kirk se ha convertido en una excusa para una persecución de la extrema derecha. O sea, creen que todo es un movimiento político, ¿no? ¿Cómo ha respondido la gente en redes sociales? Por ejemplo, en Twitter, ¿no? Twitter, que es un hervidero, ¿no? Dice lo siguiente, acá miren, este usuario me llamaba la atención. ¿Puede alguien decirme por qué la Guardia de Honor de la Fuerza de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lleva el ataúd del racista e intolerante Charlie Kirk? Nunca sirvió en el ejército, qué vergüenza. El que abandonó la universidad y se ganó la vida diciendo cosas viles sobre los estadounidenses no es un mártir, es una víctima de sus propias palabras. O sea, estamos justificando el asesinato de una persona. Vean, y encima a una persona que vivió con valores no se le puede honrar en esta vida. Entonces, ¿a quién vamos a honrar? Díganme, ¿a quién vamos a rendirle un tributo sentido en esta vida si no es a alguien que defiende los valores? Vean aquí, imagínense ustedes cómo está, ¿no?
Espero que Charlie se esté pudriendo en el infierno con cómo es posible esto, ¿no? Imagínense, hay de todo, ¿no? Miren esto, o sea, imagínense, hacen una burla de todo, ¿no? Están mezclando tantas cosas acá, ¿no? Vean esto. Este joven negro acaba de preguntar dónde están las noticias para informar sobre un grupo enorme de personas rezando en honor a Charlie Kirk en medio de la noche. Saben que Dios los tiene en sus manos. Vean esto. Y a este tipo de noticias no le han hecho cobertura, ¿no? Pero vean, acá están tratando de lavarse las manos, ¿no? Charlie Kirk, a ver, aquí. El tirador de Charlie Kirk resultó ser un hombre blanco que donó para la campaña presidencial de Trump. No soy un demócrata, no soy un liberal. Robinson Tyler, Utah. Bueno, hombre, creo yo que cualquiera puede cambiar, ¿no? De preferencias y de pronto irse loco, ¿no? Personas, ¿no? En Londres, perdón, para rendir honor a Charlie Kirk, ¿ok? Acá, bueno, ahora hay muchas más noticias de esto, pero porque ahí están, no son los medios de comunicación tradicionales, no, son cuentas conservadoras, son cuentas de derecha que están dando visibilidad a esto, ¿no? Y así, ¿no? Así van a tratar de lavarle la mente. Imagínense, están ocupando, ¿no? La muerte de Charlie Kirk para ir en contra o no de este movimiento que es anti-inmigración ilegal, anti-trans y a los demócratas por el asesinato de Charlie Kirk, cuando una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. Estamos hablando de personas de izquierda que usan la fuerza para callar a las personas de derecha, en este caso a un cristiano. Vean esto, ¿no? Si ustedes ponen acá, People Celebrating Charlie Kirk's Death, lo primero que sale es este tipo, vean nada más, acababan de, acababan de dispararle a Charlie Kirk y este tipo está celebrando. Vean toda la gente aterrada ahí buscando cómo refugiarse de un posible segundo o tercer disparo que nunca llegó. Y él está celebrando que acaban de darle un disparo en el cuello a una persona. No importa si es de derecha o es de izquierda. Están felices porque acaban de dispararle a Charlie Kirk. Esto fue momentos después, horas después de que sucedió el atentado. Vean esto. Y celebrando la muerte de Charlie Kirk. Dice, si fuera cualquier otra persona no lo celebraría, pero lo hago. Y está ahí, o sea, no les da realmente ninguna vergüenza. Vean esto. Una persona claramente andrógena, ¿no? Es totalmente una cosa, ¿no? Ya, honestamente, para mí es cansado, vean. Es decir, vean acá, ¿no? Y también hay que verlo desde otro punto de vista. Hay gente que está perdiendo sus trabajos porque se está mofando de esta situación de Charlie Kirk. Y hay gente conservadora que se está riendo de estas personas, ¿no? O sea, que ya todo se sale de control y ya se pierde el sentido de lo que es realmente el acto de callar una voz, el acto de que una persona tuvo que morir para que otros se sientan tranquilos e ir hacia adelante sin tanta molestia. ¿Qué les digo, caballeros? ¿No? Aquí es donde esta situación se vuelve más incómoda para nosotros. ¿Qué significa para nosotros, hombres creyentes, que un líder sea eliminado de esa manera? La tentación inmediata que se me viene a mí a la mente es pensar que si a él, con toda su influencia, que era amigo de Donald Trump, lo callaron, ¿qué puedo esperar yo? El riesgo es replegarse, vivir la fe en privado, evitar el costo del testimonio. Pero la otra lectura, la que la fe nos exige, es distinta. Cada martirio, cada testimonio de sangre revela la magnitud de la batalla y la urgencia de nuestra respuesta. Ya lo decía Tertuliano en el siglo segundo, vean esto, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Ese micrófono que deja Charlie Kirk está vacío, pero está disponible para que lo tomemos. Puede ser que no salga una persona igual a esto, pero cuántos de nosotros podemos realmente ocupar ese espacio? Y aunque la muerte de Charlie Kirk no fue un contexto eclesial, su figura pública lo convierte en un confesor temporáneo de la verdad, un hombre que pagó el precio máximo por no callar. Hay algunos paralelismos bíblicos, ¿no? Ya hablábamos de Daniel que fue tirado, ¿no? Al foso de los leones porque no renunciaba a orar a Dios en vez de orar a los dioses babilónicos. Juan el Bautista, que en tiempos de Herodes denunció el pecado público y perdió la cabeza, por ello fue decapitado. Y ya el primer mártir cristiano, San Esteban, que fue apedreado afuera de Jerusalén,
por anunciar que Cristo había resucitado. Y su muerte se extendió, ¿no? Se extendió la figura hasta alcanzar de manera indirecta en la conversión de San Pablo. Todos estos hombres entendieron lo que Charlie Kirk encarnó de alguna manera en nuestro tiempo, la verdad incómoda. Y el mundo paga con violencia a quienes no se retractan. Y las cifras también nos ayudan a mencionar a estos hechos, porque hay otros Charlie Kirk que no tienen micrófono para ir a las universidades, pero que pagan con su vida. Según el informe anual de Open Doors de 2024, más de 365 millones de cristianos en el mundo sufren persecución alta o extrema por su fe. En África, Asia y Medio Oriente, esto se traduce en encarcelamientos, torturas, destrucción de templos, esclavización, violaciones, desaparición forzada, trata de personas, trata de niños, trata de órganos, en fin, todo lo terrible que puedan imaginarse. En Occidente, la persecución es más sofisticada porque no se pueden ir de bruces, no van despacio. Censura, boicots, cancelaciones y ahora incluso asesinatos selectivos de voces influyentes. El año pasado lo intentaron con Donald Trump, este año lo hicieron realidad con Charlie Kirk. El caso de Charlie Kirk para nosotros es por tanto un síntoma y un aviso. Síntoma de que la confrontación cultural ya no se libra solo en debates académicos y mediáticos, sino en la carne y la sangre de quienes no se atreven a hablar. Aviso de que el costo de defender la verdad ha subido, señores. Y aquí la pregunta se vuelve personal. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tu fe, por tu familia, por la verdad que profesas, ¿no? Callar para sobrevivir o hablarás aún sabiendo que puede doler, que puede costar, que puede dividir. Me llama la atención, ¿no? Cómo Cristo hacía antesala de esto. En el Evangelio de San Juan, ahora mismo no recuerdo dónde decía, yo no he venido a traer paz, he venido a traer fuego y espero que este mundo comience a arder. Y decía, el Evangelio traerá al padre contra el hijo, al esposo contra la esposa, a la nuera contra la suegra, a los hermanos entre sí mismos. Porque es espada que corta, porque revela la verdad. Y así estamos a día de hoy. Y ese es el precio que nos va a tocar pagar. La persecución solapada o directa. Charlie Kirk ya no puede hablar, pero nosotros sí. Tú sí, querido caballero. Quizá ese sea el legado que su muerte nos deja. Que cada hombre creyente hable con más fuerza, con claridad, con más fe. Porque el silencio no es opción en tiempos como estos, aunque se nos presente como tal. Porque la realidad que cuando un hombre escucha que han asesinado a alguien por hablar de su fe, por defender sus valores, por no callar, lo primero que siente no siempre es admiración, muchas veces es miedo y es natural. El instinto humano busca sobrevivir, pero si ese miedo no se ordena, si no se enfrenta con fe y con razón, se vuelve una cadena que paraliza. Jordan Peterson dice lo siguiente respecto a eso: el precio del silencio siempre es más alto que el precio del coraje, porque el silencio destruye desde adentro, te mina, te hace más débil, te resta potencia, te hace ciego, te hace indiferente. El miedo porque prefieres librarte tú. Pero el golpe también no es solo psicológico, es espiritual. San Juan Pablo II lo advirtió en Christi Fidelis, una carta que él escribió hace mucho tiempo. El hombre no puede vivir sin propósito, decía, y ese propósito se realiza en la entrega a la verdad y al bien común. Un varón que renuncia a defender la verdad se vacía por dentro, caballeros. Puede seguir cumpliendo sus tareas cotidianas, pero pierde fuego, pierde pasión, se convierte en un espectador pasivo de un mundo que se desmorona. Y es que hay muchas emociones que marcan al varón hoy. Primero que nada es el miedo, porque dicen, bueno, ¿y si me atacan? Me puede pasar algo así seguramente. También te puede dar vergüenza. No quiero ser señalado como intolerante. Te puedes sentir solo, ¿no? Parece que soy el único que piensa así, porque uno ve a su alrededor y pareciera que al mundo le importa un bledo. Y también está la tentación del silencio. Es decir, mejor me callo y no me complico la vida. Creo que esta última es la más frecuente. Todo esto alimenta una falsa paz, que no es una paz cristiana, sino una resignación cómoda. Pero la fe propone otra lectura, caballeros. Decía Cristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 20. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán.
La diferencia está en cómo enfrentamos ese costo. De hecho, los primeros cristianos vivían rodeados de hostilidad, pero su testimonio transformó al imperio. No porque tuvieran un poder político o armas, sino porque no dejaron de proclamar la verdad incluso cuando costaba la vida. Hoy la persecución ya adopta otros rostros, lo hemos dicho: ridiculación mediática, censura digital, violencia simbólica y, en casos como el del señor Charlie Kirk, incluso violencia letal. Pero el llamado es el mismo: a no esconder la fe, a no callar la verdad, a no negar la misión, porque esta es nuestra encrucijada. Yo te pregunto a ti mismo, plantéalo: ¿vale la pena defender la verdad si puedo salir lastimado? ¿No? ¿No sería más fácil guardar mi fe en lo privado, proteger mi familia en silencio y dejar que el mundo siga su curso? Estas son las preguntas que nos hace el tentador. Entonces quiero que te revises si a lo mejor das positivo a estas preguntas. Thomas Homstead, el obispo, nos dice lo siguiente: un hombre que no es capaz de sacrificarse por la verdad termina sacrificando su propia dignidad y la de su familia. O sea, es nuestro deber salir a defender la verdad. Piensa en los apóstoles tras la crucifixión. Tenían miedo, se escondieron, les ganó su cobardía, pero en Pentecostés salieron fortalecidos por el Espíritu Santo, salieron a proclamar la verdad sin temor, sabiendo que muchos morirían mártires. Ese paso del miedo a la valentía es el mismo que tú y yo hoy estamos llamados a dar en nuestra generación. El caso de Kirk nos mostró el costo máximo, pero no pueden matar a un ejército entero de hombres que hablen la fe. Es decir, ahorita que pueden hacerlo, que ven que apenas está floreciendo este movimiento de despertar masculino, del cual nosotros creemos y queremos ser parte, con ustedes, junto con nosotros, quieren hacerlo, quieren callar las voces más altas, pero detrás venimos muchos, estamos muchos ahí, creemos que los hombres tenemos mucho para hacer y para dar. Así que lo que realmente pesa sobre nosotros es la pregunta: ¿qué hago yo con mi miedo, con mi vergüenza, con mi soledad? Porque si no respondemos, la cultura seguirá avanzando sobre los espacios que abandonamos. Y si respondemos, aún en medio del temor, descubriremos que la fidelidad es más fuerte que la persecución. Y bueno, después de lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto en este episodio: iglesias incendiadas, colegios cerrados, líderes encarcelados y hasta la muerte de Charlie Kirk, la pregunta que queda flotando en el corazón del hombre hoy es: ¿qué hago yo? El riesgo más alto sería que terminemos este episodio con una mezcla de indignación y miedo, pero sin pasos concretos. Y es que yo me voy a quedar aún con el coraje, ¿no? No, de verdad que es para mí un gran coraje lo que siento, y quiero enfocarlo hacia sacar la mejor experiencia positiva y buscar cómo envalentonarme aún más para poder seguir hablando de esta verdad que tiene que salir adelante. Sería caer en una trampa que el ruido nos inmovilice en lugar de encendernos. Así que en la palabra de Dios nunca se ha escondido el precio de la verdad, pero la fidelidad no siempre significa morir físicamente, muchas veces significa vivir cada día coherentemente, aun cuando el costo sea el rechazo social, la burla o la pérdida de oportunidades. En el mundo actual, el martirio adopta nuevas formas. Un padre que educa a su hijo en la verdad de la fe, aunque el colegio impone o intenta imponer ideologías contrarias. Un joven universitario que se atreve a levantar la voz en clase para defender la vida, sabiendo que se expone al ridículo. Un empresario que decide perder un contrato antes que corromper sus principios. Esos son los mártires cotidianos que estamos llamados a ser. Y en ellos se juega la batalla cultural tanto como en los grandes escenarios. Imagínense la cantidad de cambios que podríamos hacer en espacios pequeños para que el mundo cambie. Así que te dejo estas acciones prácticas. Primero que nada, una formación sólida. Estudia tu fe, conoce las escrituras y el magisterio. Un hombre ignorante de su fe es presa fácil de la confusión. Asiste a comunidades de iglesia y de hombres. Únete o forma un grupo de varones que se acompañen y fortalezcan mutuamente. La soledad es el terreno perfecto para la derrota. Prepárate para la defensa activa. Apoya colegios y obras cristianas. Participa en iniciativas legales o culturales que protejan la libertad religiosa. Y usa tu voz pública. No escondas tu fe.
Usa tus redes, tu trabajo, tu entorno como un púlpito. Habla con verdad, pero a la misma vez sin faltarle a la caridad. Pero no te calles por miedo. Y nada, querido hermano, el mundo no necesita hombres tibios, necesita varones encendidos. El legado no se construye con silencio, sino con decisiones valientes. Los héroes no solo mueren por su fe, viven para que otros también se atrevan. La pregunta que cierro contigo en este episodio es, ¿serás tú el hombre que calla o el hombre que hable aunque cueste? Y con esto quiero cerrar el episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Viernes de Varones. Recuerda compartir este mensaje, unirte a nuestra comunidad en redes sociales. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales con el usuario @1a1-podcast para que sigamos caminando juntos en esta misión. La batalla es real, caballeros, pero no estamos solos porque Cristo ya venció. Y si estamos con Él, nadie podrá vencernos. Vamos dejando el episodio por ahí. Nos vemos el martes en Martes de Templarios Digitales y el viernes que viene en Viernes de Varones. Nos seguimos viendo la semana que viene y espero que este episodio, además de servir para la queja de este servidor, haya servido de luz para ti e inspiración. Sobre todo eso, inspiración. Descanse en paz el señor Charlie Kirk.